bueno, con sus libros, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todo tu equipo también. Bueno, recién conversábamos con Camila Dolafian. Efectivamente, ¿hay un celular extraviado que perteneció o que pertenecía a Fabiola Yáñez? Bueno, yo eso en principio no lo había escuchado por parte de Fabiola Yáñez en su declaración testimonial, pero de todos modos ella lo que garantizó es que iba a aportar capturas de pantalla de las conversaciones para seguir sumando pruebas a esta causa que ya tiene casi 10 días abierta, una causa penal cuyo principal acusado es Alberto Fernández, que recibió ya una imputación formal, ya 9 hechos vinculados a la violencia de género que le atribuye la Fiscalía y que comienza ahora en esta etapa de investigación a corroborar para avanzar en el proceso, ¿no?, penal de esta investigación. Con lo cual lo que espera en primera instancia la Fiscalía es que Fabiola Yáñez aporte algunas cuestiones pendientes que habían quedado tras su declaración testimonial, precisión de fechas, documentación médica. También ella dijo que iba a aportar capturas de pantalla de sus conversaciones con Ayelen Massina, la ex ministra de Género, y eso se va a sumar a una batería de medidas que la Fiscalía ya impulsó y a la ronda de declaraciones testimoniales que comienza este día jueves y que esperan no más, en realidad de una semana, concluir con todas las declaraciones la Fiscalía. Sí, entonces el jueves arranca la ronda de testigos, de la primera tanda de testigos. Claro, la primera tanda, porque en el transcurso de este día lunes y martes lo que va a hacer la Fiscalía es fijar las fechas para los otros testigos. Arranca este día jueves Alicia Barrios, la periodista, María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández, de cuyo celular se desprenden aquellas primeras imágenes donde se la ve a Fabiola Yáñez agredida físicamente y un chat de conversación con el entonces presidente de la Nación que dan origen a toda esta otra causa, una vez que la ex primera dama decide impulsar la acción penal, y ella va a ser como una testigo determinante sin lugar a dudas. Y después el día 26 de agosto se le fijó fecha a Daniel Rodríguez, el ex intendente de la Quinta Presidencial de Olivos, ex chofer de Alberto Fernández, un hombre de extrema confianza del entonces presidente de la Nación. Pero quedan otros testigos como Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial, a quien Fabiola Yáñez le atribuye grado de conocimiento sobre algunas golpizas. También Sofía Pachi, que fue amiga de Fabiola Yáñez, que no solo estuvo en aquella polémica fiesta de Olivos, sino que además también figura como uno de los causales de discusión con Alberto Fernández, y el fiscal quiere escucharla también. Lucía, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. Hola, ¿Cómo Agustina. estás? ¿Cómo va a seguir esto o cómo va a seguir su curso en la justicia, profundizando un poco esto que vos estás mencionando, respecto al fuero, ¿no? Porque Fabiola Yáñez, esto vos lo venías contando en Clarín, se opone a que la causa pase a la justicia de San Isidro, Alberto Fernández pedía lo contrario. ¿Cómo va a seguir este camino? Mira, en principio esta semana esa discusión debería tener una decisión por parte del juez. Cuando Alberto Fernández pide que la causa se vaya a San Isidro, que es el juzgado federal que tiene competencia, sobre todo aquello que transcurre en la Quinta Presidencial de Olivos, lo primero que hace el juez Ercolini es pedirle la opinión a todos los que son partes del expediente. Entonces le pide la opinión a la querella, que es la abogada de Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, y lo primero que dijeron es: no corresponde que esta causa se vaya a San Isidro, porque los hechos comenzaron en 2016 en el departamento de Puerto Madero, con lo cual eso le arraiga jurisdicción a Comodoro Pi, porque es un delito que comienza en la capital federal, a criterio de la defensa. ¿Cuál es, digamos, la fortaleza de ese argumento? Que el fiscal lo volcó así en su dictamen. Para el fiscal,
los 9 hechos que le atribuye Alberto Fernández, sucesos de violencia de distinta índole, inician en el año 2016 en la capital federal, con lo cual eso ya va a anticipar cuál va a ser la opinión del fiscal sobre este tema. Después de la opinión de la querella, el juez necesita escuchar la opinión del fiscal y después resuelve el juez Ercolini si se sigue quedando en Comodoro Pi esta investigación o se va a San Isidro como pretende el expresidente de la Nación. En principio te diré que esa es una discusión que debería zanjarse esta semana. ¿Qué ocurre? Si el juez Ercolini considera que la causa debe seguir tramitando en Comodoro Pi, no termina allí la discusión. Alberto Fernández puede apelar esa medida y avanzar hacia las instancias superiores para llevar el debate hasta las últimas de las instancias, ¿no? Y hay que ver si esa discusión de la competencia no traba un poco el avance de la investigación. Claro. De todos modos, el fiscal ya tiene una batería de pruebas impulsadas, documentación que pidió a distintos centros de salud, también información que requirió al gobierno vinculadas a la Quinta de Olivos, las testimoniales que arrancan esta semana, que van a continuar la semana que viene, para empezar a corroborar estos 9 hechos que le atribuye en la acusación penal al expresidente. No, y que lo de San Isidro, digo, es importante, pues lo explicás muy bien en una de tus notas en Clarín. Digo, Alberto Fernández le cierra, hay varios motivos, pero uno de ellos tiene que ver incluso con la propia fiesta de Olivos, ¿no? Bueno, ahí hay un antecedente, pero también hay un trámite que no hay que olvidar. El antecedente es que el juez Lino Mirabelli, que es uno de los 2 jueces en San Isidro, hay solo 2 jueces, Sandra Arroyo Salgado y Lino Mirabelli. Cuando la fiesta de Olivos cae en ese juzgado, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez logran cerrar la causa con una probation, es decir, asumen la responsabilidad penal que se les había atribuido, que era haber violado una normativa, pero para evitarse todo el proceso penal, que es el procesamiento, el envío a juicio, afrontar un juicio oral, una condena, arreglan con una multa y pagan por lo que la justicia consideró que reparaba esa violación de la normativa. Y ahí un dato a colación, Agustina, el dinero ese Alberto Fernández y Fabiola Yáñez lo obtienen porque se los presta Héctor Martínez cerraba Sosa. el blanco. Claro. Ahí te quiero preguntar eso justo, Lucía. La causa Seguros, ¿cómo avanza? Ahí lo nombraste, su mayor protagonista, obviamente Alberto Fernández, después Martínez Sosa. ¿Cómo avanza? ¿Qué medidas de prueba se esperan? ¿Va a haber también testigos? ¿Está más complicado ahí Alberto? Mira, en las 2 causas, Luis, el principal imputado es Alberto Fernández, tanto en los presuntos hechos de corrupción, que es la causa Seguros, como esta causa enmarcada en la violencia de género. En el tema de los seguros, lo primero que hay que entender es que es una causa compleja porque lo que se está investigando es una administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con lo cual allí la justicia tiene como una ardua tarea, porque hay que cruzar mucha normativa, ver qué se violó de las normativas que rigen ese tipo de contrataciones de pólizas, qué habilitó la intermediación de los brokers, porque la causa lo que discute es por qué se firma un decreto por parte de Alberto Fernández que obliga a todo el Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros, como su capacidad no era suficiente para emitir todas las pólizas de seguro, terceriza eso y en esa tercerización es donde aparecen los intermediarios. Ahí, en esa parte, es donde la justicia se concentra, porque en esa parte el Estado volcó más de 3.300 millones de pesos en comisiones a los brokers. Yo siempre reitero estos números, Luis. Cuando uno hace un zoom de ese número, lo que determina la auditoría que tiene en sus manos la justicia es que el 80.56% de ese dinero que yo les acabo de mencionar lo cobraron 5 brokers. Y el número 2 de ese top 5, ¿quién es? Héctor Martínez Sosa, un amigo del entonces presidente de la Nación. A la justicia poco le importan los vínculos de amistad. Lo que la justicia investiga en este caso, si ese vínculo con historia, con conocimiento, esa amistad,
fue como el terreno fértil para violar normativas, para direccionar contratos, para pagar posiblemente comisiones por encima de lo que el mercado regía. Claro, eso es fundamental. Esto es parte de esa causa y una de las últimas medidas que todos conocimos fue esa apertura del celular de María Cantero, ¿no? O sea, en términos que judiciales, muestra... Lucía, ¿cuál es la causa que más lo debe preocupar a Alberto Fernández? La que podría dejarlo tras las rejas, si es que evidentemente alguna puede hacer eso. Yo pienso dos cosas al respecto. A mí me preocuparía cualquier causa que yo tenga en Comodoro Pi, porque es un fuero que investiga corrupción. Claro. Pero también es importante aclarar que hablar de una prisión preventiva es algo lejano. Claro. Primero, para que una persona quede detenida, el Código Procesal Penal, antes de que el gobierno de Mauricio Macri deje la Casa Rosada, se pusieron en vigencia una serie de artículos por unanimidad entre el macrismo y el kirchnerismo, antes de que Alberto Fernández inicie su presidencia, que le restringen un poco la instancia de dictar una prisión preventiva a un juez. Lo que le exigen es que agote instancias. Tiene que agotar al menos 7 instancias antes de dictarle una prisión preventiva a una persona. Y después, una persona con una condena va presa cuando llega a esa instancia. Para eso hay que atravesar, llegar a un juicio oral, y ese juicio oral tiene que culminar. Claro. Y así todo, la persona no queda inmediatamente detenida, porque las sentencias solo son de cumplimiento efectivo cuando tienen firmeza. Y también la modificación que se puso en el Código Procesal Penal es que la única instancia que le otorga firmeza a un fallo es la Corte Suprema, que además no tiene plazos para pronunciarse. Bueno. Todos estos datos no son menores, me parece. No, claro. Lucía, agradecemos tu tiempo. Un abrazo muy grande. Lucía Salinas, periodista de Clarín. Hay panorama de partidos de fútbol en materia internacional, ¿no? Hubo un fin de semana intenso en Europa. Sí, totalmente, Luis, lo que hablábamos antes. Y también tenemos partidos para remarcar, más allá de lo internacional.